Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema 12 de la materia, que son polímeros. Ustedes hasta ahora vieron moléculas bastante sencillas. A partir de hoy van a ver en la clase de hoy moléculas, macromoléculas en realidad, que tienen elevado peso molecular y que están del orden entre 10 a la 1 y 10 a la 6 Dalton. Contienen, por lo tanto, para que ustedes tengan una idea, miles de átomos estas moléculas. Durante el largo de la clase veremos diferentes temas. Veremos los polímeros orgánicos sintéticos, veremos naturales, clasificaciones, conceptos de copolímero, estructura y propiedades de las macromoléculas. Los polímeros, como recién les dije, son moléculas muy grandes con elevado peso molecular, desde 5.000 a varios millones de Dalton, que se obtienen por repeticiones de una o más unidades simples, que serían los monómeros. Estos se encuentran unidos entre sí, formando largas cadenas mediante enlaces covalentes, fuerzas de Van der Waals, puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o por puentes covalentes. Toda esta estructura macromolecular es lo que le da las características y las propiedades físico-químicas de los distintos polímeros. Los polímeros pueden ser de origen natural o de origen sintético. Dentro de los polímeros naturales, ustedes ya vieron anteriormente en la clase de hidratos de carbono la glucosa, ¿verdad? Bueno, la glucosa es el monómero del almidón y de la celulosa. Las proteínas, ustedes la van a ver en el tema de aminoácidos, que intervienen en la estructuración celular y en la regulación de los procesos metabólicos, los ácidos nucleicos que controlan la herencia a nivel molecular, pero hoy nos vamos a detener exclusivamente en dos polímeros que son el caucho y la gutapercha. Tanto el caucho como la gutapercha no son más que polímeros del 2-metilbutadieno o isopreno. Estos se obtienen naturalmente a través de diferentes árboles. El caucho se obtiene del Hevea brasiliensis, el gutapercha del Palaquium guta. Cuando se realiza una incisión en el árbol, por ejemplo, del Hevea brasiliensis, se produce la exudación de un látex que a temperatura ambiente tiene un pH neutro. Pero cuando pasa el tiempo, a las 12 o 24 horas, este pH disminuye y sufre una coagulación espontánea, generando un polímero con configuración cis. En el caso de la gutapercha, también se extrae a partir de un árbol por exudación, pero este no es un látex, sino es más bien una sustancia de estilo gomoso. Esta se hace diferentes lavados con agua y se la vende al comercio en forma de bloques. Y es un polímero que se obtiene con estructura estereoquímica trans, a diferencia de lo que sucedía con el caucho, que tenía una estereoquímica cis. Y esta gran diferencia entre que sea una estructura cis o trans hace que sus características sean diferentes. En el caso del caucho, al tener la disposición cis, los dobles enlaces, dificulta que haya una colocación ordenada entre las moléculas del polímero, por lo cual impide que tenga una estructura cristalina. Al no tener una estructura cristalina, obtenemos un caucho que es amorfo, elástico, termoplástico. Ustedes cuando se les mencione la palabra caucho, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Se nos viene a la cabeza la típica gomilla o banda elástica que se utiliza, por ejemplo, para sujetar lápices, etc. Bueno, esa gomilla, ustedes cuando la ven, ¿cómo es? Tiene una característica elástica, si la ponemos bajo el sol, se transforma gomosa, pegajosa, y bueno, eso es la característica porque es un polímero que es amorfo. En el caso de la gutapercha, al tener una disposición trans, permite que las moléculas de polímero se alineen. Al estar más alineadas, permite que esto tenga una estructura más cristalina. Cuando tiene una estructura más cristalina, estamos hablando
de un polímero que es mucho más resistente, a tal punto que se lo utiliza como aislante eléctrico para la elaboración de telas impermeables y para el recubrimiento de las pelotitas de golf. Es más, las primeras pelotitas de golf se las denominaban guti en honor a la gutapercha. Sin embargo, estos polímeros naturales, como será el caso del caucho, que si bien tiene características que no son deseables, como ser esto de que sea amorfo, que sea por ahí pegajoso, puede modificarse estas características químicamente por un proceso denominado vulcanización y volverlo más resistente. La vulcanización ha sido descubierta por Charles Goodyear en el año 1839. La verdad que su descubrimiento fue muy casual, porque él tenía sobre una estufa un recipiente que contenía caucho y azufre. Y sin querer, este recipiente se le cayó y con la acción del calor se le transformó esa masa que era pegajosa en una masa que era mucho más resistente. Por lo tanto, podemos decir entonces que la vulcanización es un proceso que se produce por calentamiento del azufre y del caucho, un entrecruzamiento que transforma un caucho elástico en un caucho resistente. Este entrecruzamiento con átomos de azufre se realiza en ciertas posiciones alílicas que son más susceptibles y que se conoce como punto de cura. ¿Cuántos átomos de azufre se pueden unir? Se pueden unir hasta 10 átomos de azufre. Y se hace la unión obviamente en distintos puntos de cura que tenga el polímero del caucho. Finalmente, ¿qué logramos con esto? Es tener una estructura entrecruzada. Cuando tenemos una estructura entrecruzada, tenemos una estructura que es mucho más rígida. Y esta estructura le confiere cierta resistencia, por lo cual le ha permitido, a partir de este descubrimiento, por ejemplo, utilizar este caucho para la fabricación de neumáticos, también para la fabricación de guantes y distintos materiales. Entre los polímeros sintéticos tenemos tres grupos grandes. Tenemos las fibras, tenemos los elastómeros y tenemos los plásticos. ¿Qué son las fibras? Como su nombre lo dice, son hebras largas que se pueden moldear, muy delgadas, como hilos, con gran resistencia y tienen propiedades muy similares al algodón y a la lana. Durante la clase veremos ejemplos como ser, por ejemplo, el nylon, la lycra, poliacrilonitrilos y los elastómeros. Ustedes cuando se les refiere la palabra elastómeros siempre tengan en cuenta, por ejemplo, los trajes de neoprene. ¿Qué características tienen estas sustancias? Es que tienen una gran elasticidad. Ellas pueden, cuando ejercemos una presión, pueden estirarse hasta 8 veces su longitud, debido a que las moléculas son largas y delgadas y pueden alinearse cuando se estira el material. Cuando nosotros dejamos de ejercer esa presión de estiramiento, ellas vuelven a sus conformaciones originales. Y esto es lo que permite que los elastómeros sean un polímero que sean de bastante elasticidad. Tengamos en cuenta que los elastómeros no tienen grupos polares aptos para formar puente hidrógeno y las cadenas extendidas no se adaptan bien entre sí, por lo que no pueden operar bien las fuerzas de Van der Waals. Las largas cadenas de elastómeros se conectan entre sí más bien por enlaces transversales ocasionales, de tal manera que evita el deslizamiento de las moléculas, pero no tanto como para privar a las cadenas de la flexibilidad e impedir extenderse con facilidad y volver al desorden. Entonces, en el caso ya de los plásticos, tenemos unos polímeros totalmente diferentes. Los plásticos, su palabra proviene del griego, que significa moldeable, y tenemos dos tipos de plásticos. Tenemos los termoplásticos, que se moldean en caliente de forma repetida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo caliento, le doy la forma, se enfría, después lo puedo volver a calentar, le puedo dar otra forma de enfriarlo y así sucesivamente y no sufren de degradación. En cambio, que en el caso de los plásticos termoestables, una vez que nosotros los moldeamos en caliente, quedan rígidos y no pueden volver a ser moldeados. Y esto es porque sufren degradación. Aquí les pongo unos ejemplos nada más de polímeros, como para que tengamos una idea del gran impacto que tiene el polímero en nuestra sociedad. A tal punto que muchos
de ellos son difícilmente de reciclar y produce una gran contaminación ambiental, lo cual no afecta tan solo a la fauna, sino también afecta a la humanidad. Por ello es que la Sociedad de la Industria de los Plásticos diseñó un listado de 7 números. En este caso ustedes van a ver que solamente aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y esto es debido a que se considera a todo el grupo que forma el número 7, se habla de aquellos polímeros que no pueden ser reciclados. No pueden ser reciclados porque no se conoce cuáles son las resinas que les dio orígenes, o bien no pueden ser reciclados porque están constituidos por muchas resinas y por lo tanto no se sabe cómo se puede reciclar. Cuando ustedes agarren algún recipiente, por ejemplo plástico, una botella de plástico, ustedes lo que pueden hacer es girar la botella y tienen que encontrar estos logos. ¿Qué significan estos logos? El número 1 significa que proviene de la resina, ha sido la resina utilizada para la elaboración de ese producto, por ejemplo, un polietileno terephtalato. Si tiene el número, no sé, el número 5, ha sido un producto elaborado a partir de polipropileno. Si tienen estos números, significa que el producto es reciclable. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros, si por ejemplo hemos comprado una botella que tiene la numeración 6, que proviene de un poliestireno, significa que yo ese producto posteriormente lo puedo reciclar y transformarlo desde una botella, por ejemplo, a un cubo de basura. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando tratamos de materiales plásticos o de polímeros en realidad, tratar de utilizar polímeros que puedan ser reciclados. Los polímeros, la palabra proviene del griego poli, que significa mucho, meros, que significa parte. ¿Qué quiere decir? Como habíamos dicho recién, que los polímeros es la unión de unidades mucho más pequeñas denominada monómeros. Ahora, dependiendo el tipo de monómero, podemos obtener un homopolímero o un copolímero. Un homopolímero es cuando el polímero está formado por el mismo monómero, y un copolímero es cuando está constituido por monómeros diferentes. Es decir, que si yo tengo un polímero donde todas las unidades son iguales, estoy hablando de homopolímeros. Pero si yo tengo un polímero que está constituido por diferentes tipos de monómeros, estoy hablando de un copolímero o un heteropolímero. También existen diferentes tipos de copolimerización. Tenemos al azar, en forma alternada, en bloque, en injerto. Cuando hablamos de una copolimerización al azar, cuando tenemos un monómero que se ubica en forma azarosa con el otro monómero. Por ejemplo, acá tengo un monómero A, tengo luego un monómero B, 2 unidades, una unidad del A, luego del B, después tenemos 3 unidades del A y una del B. O sea que están distribuidos en forma azarosa en la cadena polimérica. Alternado es, obviamente, como su palabra lo dice, es la alternancia de los monómeros. Un monómero A se alterna con un B, con un A, con un B y así sucesivamente. En bloque, cuando tenemos bloque de un monómero que se encuentra alternada en la cadena polimérica con bloques de otro monómero. Y el de injerto es cuando tenemos una cadena principal cuando tenemos una cadena principal constituida por un monómero y cadenas laterales, o sea, sus ramificaciones constituidas por otro monómero. Y este polímero de injerto es sumamente importante porque nos permite obtener el poliestireno de alto impacto. El poliestireno de alto impacto es un polímero que tiene como cadena principal el poliestireno. El poliestireno es una sustancia que es bastante rígida. Y el polibutadieno es un polímero que genera mayor flexibilidad y da opacidad. Por eso cuando ustedes vean botellas o envases opacos es porque están hechos con poliestireno de alto impacto. Y otra gran ventaja que tiene este tipo de polímero es que tienen una gran capacidad para copiar los detalles de un molde con gran fidelidad. Y eso es lo que ha permitido ser utilizado en las impresoras 3D. Ahora bien, la pregunta es, ¿todos los monómeros pueden formar polímeros? No.
Para que un monómero pueda formar un polímero, tiene que tener 2 grupos funcionales o 3 grupos funcionales. Es decir, tienen que ser bifuncionales o trifuncionales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es monofuncional? Tenemos la unión de 2 compuestos monofuncionales, se unen, forman un simple enlace, o sea, no tengo otro punto de unión para formar una macromolécula. Pero si yo tengo un compuesto que es disfuncional, que tengo 2 grupos funcionales, tengo 2 puntos de uniones, por lo tanto voy a obtener polímeros o macromoléculas lineales. ¿Y qué pasa si ya tengo trifuncionales? Bueno, ya vamos a tener un polímero de estructura reticular. Entonces, ejemplos de estas moléculas pueden ser, por ejemplo, los hidroxiácidos, los aminoácidos, los biopolialcoholes, las biopoliamidas, etc. A continuación les muestro sobre todo la nomenclatura. Si bien existe una nomenclatura UPAC para nombrarlos a los polímeros, generalmente se utilizan más bien el nombre de la resina que le dio origen, o sea, de la unidad monomérica que le dio origen. Si, por ejemplo, el polímero se obtiene por polimerización del etileno, lo que se le agrega es la palabra poli. Entonces va a ser polietileno. Si proviene del propileno, polipropileno. Sin embargo, hay algunos casos, por ejemplo, como el politetrafluoroetileno, nosotros no lo conocemos con ese nombre, sino simplemente lo llamamos como teflón. Es decir, que hay veces que hay ciertos polímeros que se los nombra por su nombre común. ¿Cómo se los representa? Entre corchetes se coloca la unidad monomérica y luego se coloca la letra N, la cual nos indica de que se está hablando de una molécula que tiene repetidas unidades de ese monómero. Y no se especifica obviamente un número porque se habla de moléculas que son, que son macromoléculas. Bueno, en esta diapositiva tenemos otro tipo de polímeros, tenemos el poliestireno, tenemos luego el polímero formado por el fenol y formaldehído, como la baquelita, policarbonatos, etc. Como hemos visto, los polímeros, al ser macromoléculas, son muy difíciles de encajar en una sola clasificación. Por eso los polímeros los podemos clasificar de acuerdo a su tipo de reacción, estructura y propiedades. En cuanto al tipo de reacción, dan 2 reacciones principales. Una es la reacción de adición y la otra es la reacción de condensación. La reacción de adición se produce por un crecimiento en cadena, que lo veremos más adelante, y la reacción de condensación se produce por crecimiento por etapas. Luego tenemos, de acuerdo a su estructura, pueden ser lineales, ramificados, entrelazados, dendrímeros, etc. Y de acuerdo a sus propiedades pueden ser termoplásticos, termoestables o elastómeros. Entonces, si analizamos los polímeros de acuerdo a su estructura, tenemos los polímeros lineales, polímeros ramificados y polímeros entrelazados, que es lo que hemos visto recién. Los polímeros lineales, ¿qué son? Son cuando las unidades monoméricas se unen formando largas cadenas. Esas mismas cadenas se pueden orientar en forma ordenada o en forma desordenada. Cuando se orientan en forma ordenada, tenemos polímeros cristalinos. Cuando tenemos orientaciones en forma desordenada, estamos hablando de polímeros amorfos. Pero sin embargo, la gran mayoría de ellos es una mezcla de ambos, es decir, son enredos aleatorios donde tienen intercalados ciertos dominios que se denominan cristalitos. A mayor cristalitos, mayor cristalinidad, y a mayor cristalinidad, mejores propiedades mecánicas va a tener ese polímero. En cuanto a los polímeros ramificados, significa que es un polímero que tiene una cadena principal con ramificaciones, ¿sí? Pero a mayor ramificaciones, disminuye las propiedades del polímero. Tenemos polímeros que son más suaves, de menor punto de fusión, y cuando tiene pocas ramificaciones, son polímeros de alta densidad, son más rígidos. Y esto es fácilmente distinguible cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del polietileno. Si ustedes el polietileno lo pueden ver o en una bolsa de súper o lo pueden ver utilizado para la fabricación, por ejemplo, de una botella o de un recipiente, de un vaso o algo rígido. Con ese polietileno que se utilizó para la elaboración de la bolsa de compras, es un polietileno suave y de bajo punto de fusión.
pero el que se utiliza, por ejemplo, para la elaboración de botellas o en sí de materiales más rígidos es un polietileno de alta densidad. Y bueno, los polímeros entrelazados son red. Recién vimos el caso de la vulcanización, que era un método por el cual teníamos que al caucho se producían entrelazamiento con átomos de azufre. Al tener entrelazamientos, aumenta la rigidez. Al aumentar la rigidez, restringe el movimiento de estas cadenas poliméricas y por lo tanto transforma a ese polímero, que es más flexible, en un polímero que es mucho más resistente. Más adelante también veremos un caso de un polímero entrelazado, no natural como es este caso que es el caucho, sino más bien un polímero sintético que es la baquelita. De acuerdo a sus propiedades, bueno, tenemos los termoplásticos, los polímeros termoestables o los elastómeros. Esto es muy similar a lo que vimos anteriormente. Los termoplásticos eran aquellos, recuerden que con el calor nosotros le podíamos dar la forma adecuada, cuando se enfriaban, conservaban esa forma y que podíamos calentarlo o enfriarlo, es decir, que eran polímeros que son fácilmente reciclables. Por ejemplo, tenemos el PVC, tenemos el metacrilato, tenemos el poliestireno. Y luego tenemos los termoestables que al calentarse se volvían rígidos, por lo que acuérdense que los termoestables no pueden volver a ser reciclados, es decir, son difícilmente reciclables porque esto se degrada. Y se trata sobre todo más bien de polímeros entrecruzados, que son polímeros muy rígidos, como por ejemplo la baquelita, que veremos más adelante, o la melamina, que también la veremos más adelante. Y los elastómeros, bueno, obviamente son los polímeros que tienen gran elasticidad, recuperan su forma cuando se deja de actuar una fuerza sobre ella. Esto que pasa, porque se debe, como habíamos visto recientemente, porque eran polímeros que estaban débilmente entrelazados. Y dentro del ejemplo típico tenemos, por ejemplo, el neopreno. Perdón. También se le agregan ciertos aditivos a los polímeros para modificar sus propiedades físicas. Por ejemplo, si va a ser un polímero que va a estar expuesto a la intemperie, se le agrega estabilizadores de ultravioleta, agentes antioxidantes para que no sufra degradación producida por el oxígeno o por el ozono, plastificantes, lubricantes, también pigmentos, o también se les pueden agregar sustancias ignífugas y sustancias antiestáticas. También lo podíamos, recuerden, clasificar a los polímeros, ya vimos de acuerdo a su estructura, ya vimos de acuerdo a sus propiedades y nos queda entonces de acuerdo a los tipos de reacción. Se pueden obtener polímeros por dos mecanismos importantes, por adición o por condensación. ¿En qué difiere un método con respecto al otro? Bueno, en el caso de la adición tenemos un monómero al cual se le adiciona otro monómero y va formando cadena. El otro monómero se adiciona al extremo de este monómero y así se va generando la cadena polimérica. En este tipo de reacciones es muy importante las etapas previas. Y otra característica importante que ustedes van a observar es que el polímero resultante tiene todos los átomos del monómero que le dio origen. Cuando nosotros hablamos de condensación, como dice su palabra, se condensan, es decir, se unen dos monómeros para formar un polímero, pero en esta unión se pierden moléculas pequeñas como ser, por ejemplo, agua o cloruro de sodio. Obviamente que en este tipo de polimerización, cada etapa va a ser independiente, no requiere puntos de crecimiento. Entonces, habíamos dicho que las reacciones de polimerización se pueden realizar por adición o por condensación. Dentro de las reacciones de adición tenemos, puede ser vía radicalaria o iónica. Y dentro de la polimerización iónica pueden ser aniónica o catiónica, y la de coordinación, que veremos más adelante, tiene una característica especial a diferencia del resto de las reacciones de adición. Y finalmente las reacciones de condensación más adelante. La característica principal que tienen todas las reacciones de etapas, tienen una etapa que es la iniciación,
tienen una etapa de propagación y tienen una etapa de terminación. En la etapa de iniciación, lo que sucede es, interviene una sustancia o un reactivo llamado iniciador. En la etapa de propagación, como su nombre lo dice, comienza la cadena a alargarse porque se va adicionando moléculas de monómero. La terminación es la etapa en la cual se interrumpe el proceso de propagación, la cadena deja de crecer y finalmente tenemos el polímero resultante. La polimerización birradicalaria, habíamos dicho que es una polimerización por adición, en donde se adiciona un radical libre a un enlace olefínico. Al adicionarse, se genera un nuevo radical, el cual posteriormente va a unirse a otro enlace olefínico siempre y cuando haya una relación de energía y cinética que sean favorables. Los radicales iniciadores tienen las características de que son sustancias altamente reactivas y que por acción fotoquímica o fototérmica, fotoquímica o térmica, estos se descomponen y pueden generar radicales. Por ejemplo, pueden ser iniciadores, por ejemplo, derivados azonitrilo, peróxido de benzoilo, metales alcalinos. Entonces, cuando este radical iniciador ataca al doble enlace del alqueno, tenemos entonces que este par electrónico es susceptible a ser fácilmente atacado por este radical. Entonces, ese electrón desapareado reacciona, este electrón desapareado reacciona con los electrones pi del doble enlace para generar un nuevo enlace y un nuevo radical. Esta etapa es lo que se conoce como iniciación. Una vez ya que obtenemos la cadena o el radical en crecimiento, este nuevo radical vuelve este electrón desapareado a reaccionar con los electrones pi del doble enlace, vuelve a formar un enlace simple, genera un nuevo radical y así sucesivamente se produce el alargamiento de la cadena polimérica hasta que se produce, digamos, su finalización. Y la terminación se puede realizar por tres métodos, puede ser por combinación o acoplamiento de radicales, por desproporción o por combinación con radicales fuentes. La terminación que se realiza por combinación o acoplamiento de radicales poliméricos, lo que en realidad es la más sencilla. ¿Qué sucede? Tenemos dos cadenas en crecimiento, las cuales se unen, el radical más el otro radical, formando de esta manera un enlace. En el caso de la desproporción, cuando los extremos de dos cadenas en crecimiento se acercan, en vez de que el electrón desapareado se una con el otro electrón desapareado, formando un simple enlace como fue en el caso anterior, en este caso, este electrón desapareado va a arrancar un átomo de hidrógeno. ¿Y qué pasa? Cuando este radical extrae o este radical arranca el átomo de hidrógeno, termina de formar su objeto y por lo tanto finaliza su cadena. Pero ¿qué pasó con la otra cadena? Teníamos el radical del carbono inicial, digamos, del carbono del extremo, y ahora tenemos otro radical en el carbono vecino. Entonces, lo que sucede ahora, esos dos radicales se unen y forman un doble enlace. Entonces, en este tipo de terminaciones vamos a tener entonces cadenas con simples enlaces, polímeros con simples enlaces o bien polímeros que presenten dobles enlaces terminales. Y luego tenemos la combinación con radical fuente,
en donde en esta tenemos que la cadena polimérica se une con el radical que dio origen y de esta manera se produce la terminación. Sin embargo, la eficiencia de la polimerización por radicales libres es tan elevada con algunos monómeros que es necesario agregarle sustancias inhibidores de la polimerización. Esas sustancias pueden ser quinonas, aminas, fenoles. Lo que hacen estos compuestos es reaccionan con el radical que se encuentra en crecimiento e interrumpen la polimerización. Aparentemente, lo que sucede es que este radical sustrae el hidrógeno, genera un nuevo radical, el cual puede estabilizarse por estructuras de resonancia y de esta manera se produce la finalización de la cadena, cadena polimérica y el radical que se había generado a partir del inhibidor se estabilizó por resonancia. También tenemos otro método para interrumpir el crecimiento de una cadena polimérica que se denomina transferencia de cadena y que también nos sirve para obtener polímeros ramificados. En el caso de la polimerización del estireno, es el método ideal que se utiliza para la interrupción de la polimerización. Y en el caso del polietileno, es un método muy útil que permite obtener u originar polietileno ramificado. Entonces, cuando hablamos de terminación, recién habíamos dicho y habíamos puesto el ejemplo del poliestireno. Cuando nosotros agregamos una sustancia como el tetracloruro de carbono a la polimerización del estireno, sucede lo siguiente. Tenemos la cadena en crecimiento, tenemos el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono obviamente cede un átomo de cloro, finaliza la cadena y se genera un nuevo radical, lo cual va a generar posteriormente otra cadena en crecimiento. Entonces, los agentes de transferencia sirven para interrumpir el crecimiento de la cadena polimérica, no afectan la velocidad o la rapidez de la polimerización, puesto que una cadena va a ser reemplazada por otra. El agente de transferencia compite con el monómero por los radicales en crecimiento y el peso molecular promedio del polímero disminuye porque se reduce el número de los pasos de propagación. Y también otra característica importante, que el polímero va a contener átomos de cloro en su estructura. Cuando hablamos de transferencia de cadena para obtener polietilenos ramificados, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá entonces una cadena en crecimiento, en donde tiene un electrón desapareado en su extremo. Ese electrón desapareado, en vez de aparearse con un electrón de un átomo de carbono del extremo de la cadena, lo que hace es aparearse con un electrón de un carbono de otra cadena que se encuentra, por ejemplo, en el medio de la misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al aparearse, esta cadena completó su octeto, pero genera un nuevo radical. Ese radical reacciona luego con otra unidad monomérica y se produce la generación del crecimiento de dicha cadena en ese punto inicial donde se produjo la sustracción de ese hidrógeno. Entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a tener es una cadena en crecimiento ramificada. En el caso del polietileno, esto es algo muy importante porque es muy difícil obtener polietileno lineal por polimerización vía radicalaria. Los polietilenos que se obtienen por radicales libres son polietilenos altamente ramificados, de baja densidad, son ligeramente elásticos y son los que hablábamos recién que se los utilizaba para la elaboración, por ejemplo, de las bolsas plásticas de los súper. También podemos hablar de una transferencia de cadena que se puede producir intermolecular, es decir, entre dos cadenas poliméricas,
o intramolecular, es decir, dentro de un mismo polímero. Cuando tenemos una transferencia de cadena intermolecular, ¿qué es lo que sucede? La cadena polimérica en crecimiento sustrae un átomo de hidrógeno de una cadena que ya estaba terminada y ¿qué es lo que produce? Produce finalización de su cadena, pero genera ahora otra radical en esa cadena que ya estaba terminada. Entonces, esta cadena que estaba terminada, que ahora es radicalaria, reacciona con otra molécula del monómero y produce la ramificación. Y el crecimiento, obviamente, de un polímero ramificado. En el caso de la transferencia de cadena intramolecular, este proceso se da, obviamente, dentro de la molécula. Se usa para obtener polímero ramificado, pero solamente hasta 4 átomos de carbono. ¿Y por qué sucede esto? Nosotros, si vemos en esta estructura, nosotros tenemos un polímero que tiene un radical en su carbono número 1, es decir, en su carbono, en el extremo del carbono. Esta estructura tiende a generar un estado de 5 átomos. Tenemos carbono 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, este radical se aparea, o extrae, mejor dicho, el hidrógeno del carbono 5. Cuando sustrae el átomo de hidrógeno del carbono 5, genera ahora un nuevo radical, pero que a diferencia de este radical primario, ahora tenemos un radical secundario que es mucho más estable que el radical primario. Por lo tanto, obviamente va a ser una reacción favorecida y es una reacción exotérmica. Ahora, este polímero que tiene ahora un radical secundario va a aparearse nuevamente con un electrón de la nube electrónica del doble enlace. Entonces, se va a producir el crecimiento de la cadena y ya tenemos la ramificación de los 4 átomos de carbono. La reacción esta reacción continúa siempre y cuando se agregan más monómeros. Y el objetivo final es que obviamente vamos a tener un polímero que tiene una ramificación de 4 átomos de carbono. Bueno, aquí les doy ejemplos de los diferentes monómeros, cómo se llama el polímero. Acuérdense en que se le agregaba el sufijo poli al monómero originario que le dio origen. Entonces tenemos del etileno al polietileno y algunos ejemplos de los usos de los diferentes polímeros. No voy a detenerme en esto es simplemente para que ustedes tengan noción de los distintos monómeros, de los diferentes polímeros que se pueden obtener por reacción de adición vía radicalaria y sus funciones. Ya vimos entonces la adición vía radicalaria, ahora vemos la polimerización iónica, que podría ser o catiónica o aniónica. Este tipo de polimerización es igual o actúa en forma similar a la radicalaria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 3 etapas. La etapa iniciadora, tenemos la etapa de propagación y una etapa de terminación. Lo que difiere es el iniciador. Antes teníamos un radical y ahora tenemos un iniciador que puede ser un catión o un anión. ¿Sí? En la polimerización catiónica, en este caso, la vinílica, catiónica, el iniciador es un catión. Este catión atraerá los pares de electrones del doble enlace carbono-carbono y va a formar luego un enlace simple, generando ahora un carbocatión. ¿Sí? Este carbocatión va a reaccionar con otra molécula del monómero de la misma manera que lo realizó el iniciador. Y de esta manera se va a ir produciendo el alargamiento del polímero. Hasta que, bueno, finalmente se adicionan las unidades monoméricas que nosotros deseamos y obtenemos el polímero deseado. Ahora, cualquier monómero puede sufrir este tipo de polimerización catiónica. No. Generalmente se utilizan reactivos que sean sustancias que sean reactivas. Y en este caso tenemos el 2-metilpropeno o isobutileno.
Para este tipo de reacción se utilizan catalizadores, o sea, se realizan en medios ácidos como ser ácido sulfúrico, tricloruro de aluminio, trifluoroboro, con trazas de ácidos. ¿Y por qué es importante este tipo de polimerización? Cuando la polimerización se hace usando solamente isobutileno, o sea, es una polimerización donde está formada por unidades repetitivas del mismo monómero, es decir, es un homopolímero, se obtiene una sustancia adhesiva que se lo utiliza como pegamento. Pero si yo esa polimerización, en vez de hacerlo solamente con isobutileno, la combino con isopreno, obtengo el caucho butílico que se lo utiliza para, por ejemplo, la elaboración de cámaras o forros de neumáticos o para pelotas de básquet o de béisbol, etc. ¿Cómo sucede este tipo de polimerización? Bueno, el catalizador normalmente que se utiliza es el trifluoroboro, al cual se le agrega una pequeña cantidad de agua. Estos reaccionan y forman un complejo de ácido de Lewis base, un complejo ácido-base de Lewis. Este complejo lo que hace posteriormente es reaccionar con una molécula del monómero formando ahora un carbocatión. Este carbocatión formado posteriormente reacciona con otra molécula del monómero y así sucesivamente se va produciendo la extensión de la cadena polimérica. ¿Cómo finaliza? Con la sustracción de un átomo de hidrógeno y la formación de un doble enlace. En el caso de la polimerización aniónica, es similar a lo que habíamos visto recién, pero la diferencia radica que en vez de utilizar un iniciador que es un catión, en este caso vamos a utilizar un nucleófilo, bases o compuestos organometálicos o metales como el sodio y litio. Obviamente que los sustratos deben ser sustancias que sean susceptibles a atraer electrones. Por ejemplo, los grupos ciano, carbonilo, como tenemos en el caso del estireno, el óxido de etileno, el acrilonitrilo, etc. En esta polimerización, básicamente sucede, como habíamos dicho, lo mismo que vimos anteriormente. En la etapa de iniciación, generalmente se utiliza butil de litio porque tiene una gran característica de carácter iónico. Entonces, este carbanión reacciona con los electrones pi del doble enlace, generando otro carbanión, y este carbanión va a reaccionar con otras unidades monoméricas y de esta manera se va a producir la propagación. Este tipo de polimerizaciones son sumamente importantes y se las conoce como polímeros o polimerizaciones vivas. ¿Por qué? Porque son polimerizaciones que se caracterizan por tener una ausencia de un proceso eficiente de terminación. Es decir, que si nosotros seguimos agregando más unidades monoméricas, esta polimerización puede subsistir eternamente. Es más, se han conocido polímeros que estuvieron varios años realizando su polimerización. Entonces, ¿qué es lo primero que se produce en la polimerización aniónica del estireno? Tenemos entonces, agregamos la adición del butilitio, se produce primero obviamente la adición del butilitio al doble enlace, ¿sí? Esta reacción se ve favorecida por la regioselectividad de la formación del carbanión que sea más estable. En este caso, el carbanión más estable va a ser obviamente el carbanión bencílico. Entonces, luego ese carbanión bencílico va a reaccionar con otra molécula de estireno, va a ir produciendo obviamente el alargamiento de la cadena, ¿sí? Y la reacción continúa hasta que se consume o todo el estireno o yo puedo seguir agregando más estireno y voy a obtener un polímero vivo. Este reactivo es tan estable que, como recién lo habíamos dicho, podía seguir la polimerización
en forma indefinida y se finaliza con el agregado ya sea de agua, y de esta manera podemos obtener el polímero de longitud deseada. ¿Por qué es tan importante la obtención de estos polímeros vivos? Porque nos permite obtener un polímero conocido como etileno-butadieno-estireno. Este polímero en realidad es una cadena en la donde hay una alternancia de 3 monómeros diferentes, lo cual le genera una gran durabilidad y una gran resistencia a la temperatura. Entonces se lo utiliza, por ejemplo, para la fabricación de las suelas de los zapatos o la cubierta de los neumáticos. Este polímero es un elastómero termoplástico, es decir, que a temperatura ambiente se comportan como sustancia elastomérica, pero cuando se calientan se comporta como sustancia plástica. Entonces, hasta aquí quiero hacer un pequeño repaso. Habíamos visto las polimerizaciones por adición, que podía hacerse vía radicalaria, catiónica, aniónica. Básicamente, todas las polimerizaciones de adición tenemos una etapa de iniciación, de propagación y de terminación. Dependiendo de qué tipo de polimerización, el iniciador va a ser un radical, un catión o un anión. Y luego tenemos otra polimerización por adición que se denomina coordinación. Pero este tipo de polimerización tiene una característica muy importante que la hace totalmente diferente a las polimerizaciones anteriormente vistas. Y eso es, ¿cuál es esa característica? Permite obtener polímeros con estereoquímica controlada. Y esto es gracias a que estos dos científicos, Ziegler y Natta, descubrieron un catalizador formado por una combinación de alureos de metales de transición con compuestos organometálicos. Y esto los llevó a que ganen el Premio Nobel de Química en el año 63. Estos catalizadores permiten obtener alquenos con una estereoquímica determinada y con elevada estereoselectividad. ¿Cómo funciona este catalizador? Este es el catalizador final, es decir, es un catalizador que tiene una estructura octaédrica que está constituido por un catalizador y un cocatalizador. El catalizador es una sustancia deficiente de electrones, ¿sí? Es un titanio que puede ser tetracloruro de titanio o tricloruro de titanio, al cual se le adiciona un alquilo aluminio, y de esta manera se forma este catalizador que tiene un sitio de vacío. Si ustedes observan, que va a ser el sitio de coordinación donde se va a colocar o va a ingresar el monómero. La gran característica es que este sitio, junto con este grupo etilo, se encuentran en posición cis, lo cual le va a conferir la estereoquímica al polímero que yo estoy sintetizando. Este catalizador habíamos dicho que era una sustancia sólida, en donde la polimerización se produce sobre la superficie de la misma. Son catalizadores que son insolubles en el monómero y en el solvente, obviamente, orgánico que se produce la reacción. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a medida que se va produciendo la polimerización, las cadenas poliméricas van entrando en contacto con el solvente. Y ese factor de solvatación lo que hace es que las cadenas poliméricas se aíslen de la superficie del catalizador para que permitan el ingreso de otra unidad monomérica y de esta manera se vaya produciendo la polimerización. Este esquema es un esquema básico en donde podemos observar qué es lo que sucede. Lo primero que sucede es que este mecanismo obviamente no está totalmente definido, pero en una primera etapa de iniciación lo que se produce es la coordinación del monómero al sitio de coordinación del catalizador. Entonces se adiciona. Posteriormente se produce un movimiento electrónico donde este grupo etilo se coloca entre lo que es la unidad monomérica,
va produciéndose el alargamiento de la cadena y el objetivo es dejar vacante el sitio de coordinación. ¿Para qué? Para que otra unidad monomérica pueda unirse. Luego esa unidad monomérica también sufre una migración hacia... se coloca obviamente entre el grupo etilo y el titanio, se va produciendo el alargamiento de la cadena y finalmente por el agregado de hidrógeno se produce la terminación. Ahora veamos bien químicamente qué es lo que parece ser que sucede. Bueno, no está, digamos, realmente no se sabe con exactitud cómo se producen todas estas migraciones electrónicas o los movimientos de los electrones. Lo que primero se cree que pasa es que se produce los pares electrónicos pi del doble enlace forman un enlace simple con el titanio. Al formarse este enlace simple, se produce la ruptura de la unión del titanio con el grupo etilo del alquil aluminio y luego este grupo etilo se une al carbono que tiene más sustituyente y se forma una estructura de esta manera, en donde tenemos que el titanio se encuentra unido al monómero y la parte alquílica del alquil aluminio también se encuentra unido al monómero. Luego se produce otro movimiento electrónico en donde ahora se produce la ruptura de este enlace, ¿sí? Migra este grupo etilo y de esta manera queda vacante el sitio activo. Es decir, entonces, que el grupo etilo del aluminio, ahora, en vez de estar unido al aluminio, va a quedar unido al carbono más sustituido del monómero. Y de esta manera se produce la liberación del sitio de coordinación, lo cual va a permitir que se una otra unidad monomérica y así se produzca el alargamiento de la cadena. Esto que nos permite tener la gran ventaja de obtener moléculas lineales y segundo, nos permite obtener un control estereoquímico, permitiendo, por ejemplo, en el caso del polipropileno, obtener 3 tipos de polímeros: isotáctico, simiotáctico y atáctico. Cuando nosotros hablamos de tacticidad, lo que estamos hablando es de orden o arreglo, y en los polímeros se refiere más bien al arreglo estereoquímico en los centros quirales de la molécula. La polimerización del propileno vía Ziegler-Natta es muy importante, ya que el propileno no se lo puede obtener a través de vía radicalaria porque la polimerización no es una polimerización inconclusa. En cambio, que cuando nosotros lo obtenemos a través de Ziegler-Natta, podemos obtener 3 tipos, como habíamos dicho. El isotáctico, en donde tenemos que todos los grupos metilo se encuentran hacia el mismo lado. El simiotáctico, tenemos una alternancia, tenemos grupos metilo hacia adelante, otros hacia atrás. Estos dos, lo que es isotáctico y simiotáctico, que presentan un ordenamiento en su estructura, son polímeros cristalinos de alta resistencia. En cambio, que en el caso del atáctico, vemos que el grupo metilo se encuentra ubicado en forma azarosa, lo cual va a originar polímeros que sean amorfos. El polipropileno tiene muchísimos usos, gracias a su característica termoplástica, gracias a que es resistente a las sustancias químicas y al calor, y también que es reciclable. Se lo utiliza en la industria alimentaria, para el hogar, para la construcción de muebles, de medicina, cosméticos, etc. Y los últimos usos recientes es para la fabricación de casas. Lo que se hacen bloques de polipropileno combinado con polietileno y luego esos bloques se unen obviamente por medio de tornillos y de esta manera se genera
una casa que es mucho más económica que obviamente utilizando ladrillos o cemento. Como habíamos dicho, el catalizador Ziegler-Natta es muy importante para la obtención del polipropileno, también es importante para la obtención del polietileno. Habíamos visto que vía radicalaria obteníamos polietilenos altamente ramificados, pero cuando utilizamos los catalizadores de Ziegler-Natta tenemos polietilenos lineales y esto hace que obtengamos dos polietilenos con características totalmente diferentes. En el caso del polietileno de alta densidad, al ser las cadenas lineales, tiene un alto grado de polimerización, es resistente, tiene una alta densidad, tiene alto punto de fusión, son menos flexibles, por lo tanto se lo va a obtener, obviamente se lo va a utilizar para la construcción o elaboración de materiales que son altamente resistentes. En cambio que el polietileno que se obtiene por vía radicalaria es de baja densidad, es poco resistente, bajo punto de fusión y por lo tanto es más flexible y se lo utiliza, por ejemplo, para la elaboración de botellas descartables o como siempre ponemos el ejemplo de las bolsas de los súper. Y ahora entramos por último al último método de polimerización que es por condensación. Recuerden que cuando habíamos dicho de este tipo de polimerización, se producía la condensación de dos monómeros con pérdida siempre de una molécula pequeña de agua y acá las etapas previas no interesaban, a diferencia de lo que sí sucedía en las etapas, en la polimerización por adición. Por condensación podemos obtener polímeros, homopolímeros o copolímeros. El homopolímero, recuerden que eran esos polímeros que se obtenían cuando se producía la polimerización de un solo tipo de monómero, pero cuando en el polímero se combinaban más de un monómero, ya teníamos los copolímeros. Y nosotros vamos a ver los poliésteres, las poliamidas, la baquelita y los poliuretanos. Bueno, el polietilenglicol se produce cuando se condensa dos moléculas de etanoguiol o etilenglicol. Cuando se unen estas dos moléculas se produce obviamente la pérdida de una molécula de agua y se forma un enlace éter. De acuerdo a la longitud de este polietilenglicol va a hacer sus propiedades físicas y químicas y sus usos. Cuando nosotros tenemos un polietileno de bajo peso molecular, por ejemplo de 400, lo tenemos en estado líquido. Cuando tenemos un polietilenglicol de peso molecular de 600, ya estamos hablando de una sustancia con características cerosas. Pero cuando ya tenemos un polietileno de alto peso molecular, ya lo tenemos una sustancia sólida. El polietilenglicol, por ejemplo, se utiliza como laxante en medicina y debido a su gran característica espesante, se lo puede utilizar para la fabricación de dulces o también como espesante en medicamentos. En esta diapositiva lo que nosotros estamos observando es todo tejido, ¿verdad? Bueno, el polímero que se utiliza para la elaboración de textil se denomina tergal. El tergal no es más que un poliéster, es decir, es una reacción de esterificación entre un alcohol y un ácido. En este caso se esterifica el ácido terephtálico con el etilenglicol, pierde una molécula de agua y obtengo el politereftalato de etileno, que vemos acá que tiene una estructura bastante rígida debido a la debido a que los anillos se encuentran en forma coplanar con los grupos carbonilo. Y esa estructura lo que genera es que le otorgue una gran rigidez. Esos grupos fenilos coplanares hace que esa estructura, al ser rígida, sea una fibra o un polímero que, por ejemplo, cuando se elabora o se lo utiliza para la elaboración, por ejemplo, de una sábana, no se arruga. Entonces, lo que se hace actualmente, a diferencia de lo que sucede con el algodón, en el algodón nosotros tenemos que es una sustancia suave, que tiene una gran tendencia al arrugamiento. Entonces, lo que se hace hoy actualmente es una combinación de los dos. Se combina tergal con algodón para mantener las características de suavidad del algodón y
mantener la resistencia del tergal para evitar que se arrugue y sea más resistente ese tejido. Otro tipo de polimerización tenemos en el caso del ácido glicólico y el ácido láctico. Ambos son hidroxiácidos, los cuales sufren una esterificación intramolecular y por acción de un ácido de Lewis se obtiene el polímero. Tenemos el polímero del ácido glicólico y el polímero del ácido láctico. Y estos dos son muy importantes porque se lo utiliza para la elaboración de suturas quirúrgicas que son biodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que a nosotros, un cirujano, nos sutura con este tipo de hilos, no necesitamos después ir a que nos quiten, porque estos hilos se hidrolizan al ser ésteres. Y pasamos ahora a otro tipo de polímero, que es el nylon. El nylon ha sido desarrollado por la empresa DuPont en el año 1940 y realmente implicó una gran revolución en estas medias de nylon. Y fue también muy importante porque permitió ganar la Segunda Guerra Mundial, porque se pudo fabricar paracaídas que permitía llegar a ciertos lugares que por tierra no se podía llegar. Entonces, de esta manera pudieron ganar los ejércitos a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el nylon fue descubierto por este científico que trabajaba para las empresas DuPont. Él lo que trataba de hacer era copiar a la cera. Y de esta manera sintetizó el nylon 6,6. La gran desventaja fue que este científico nunca logró disfrutar su gran descubrimiento porque se suicidó, ya que sufrió una gran depresión. Y no tan solo no disfrutó, digamos, el descubrimiento del nylon, sino que también el nacimiento de su hija. Aparte del nylon 6,6, tenemos el nylon 6, que se obtiene a partir del ácido 6-aminohexanoico. La diferencia entre este nylon 6 con el nylon 6,6, que se lo obtenía por la condensación del ácido hexanodioico con la 1,6-hexanodiamina y la formación de esta poliamida, es que este nylon 6 tiene menos características, menos resistencia que el nylon anterior. Entonces se lo utiliza para, si bien el nylon 6,6 se lo utiliza para, por ejemplo, la elaboración de las medias de seda, de las medias de nylon, en el caso del nylon 6 nunca se lo va a poder utilizar para ese tipo de situaciones porque no es tan resistente. Entonces sí se lo utiliza, por ejemplo, para hacer las redes de pescar, o para cuerdas de guitarra, es decir, elementos que no requieran tanta resistencia. Otro polímero altamente resistente es el Kevlar. El Kevlar es una poliamida que se obtiene a partir de una amina aromática, obteniéndose esta estructura que le confiere una alta resistencia y se la utiliza como hilo para la elaboración de los trajes antibalas o, por ejemplo, para guantes que sean sumamente resistentes. Y entramos ahora a otro polímero que, si ustedes ven la diapositiva, se van a dar una idea de que es uno de los polímeros que primeramente se han construido, que se han descubierto o sintetizado, que es la baquelita. La baquelita se la utiliza para la elaboración de electrodomésticos, televisores, y es simplemente una copolimerización del fenol con el formaldehído. Se realiza en un medio ácido o también puede ser en un medio, se realiza en un medio ácido en donde el fenol tiene diferentes puntos de activación y por lo tanto al combinarse con el aldehído se puede obtener el ortohidroximetilfenol o el parahidroximetilfenol.
luego este se combina nuevamente, ese compuesto, con otra molécula de fenol, ¿sí? Y obteniendo como consecuencia de la pérdida de una molécula de agua, dos anillos unidos por un grupo metileno. Obviamente que como el fenol tiene, habíamos dicho que tenía puntos susceptibles de ataque, que eran las posiciones corto y para, podemos lograr obtener una estructura de esta manera, en donde logramos obtener un polímero que es muy resistente, no conduce la electricidad, es termoestable. Y a tal punto que vemos que se lo utiliza para todo lo que es componente eléctrico. Ahora bien, ¿cómo logramos obtener esta baquelita? En un primer paso lo que sucede es la protonación del grupo aldehído. Habíamos dicho que se producía en una reacción medio ácida. Y el fenol obviamente es muy reactivo a las sustituciones electrofílicas en posiciones orto para, por lo tanto, lo que se va a producir va a ser entonces, en la primera etapa, la sustitución electrofílica del carbocatión, del carbonilo, lo primero, perdón, que sucede es la protonación del grupo carbonilo del aldehído, ¿sí? Por el ácido. Luego, este carbocatión va a atacar al fenol en sus posiciones orto, generando ahora un alcohol bencílico. Ese alcohol bencílico, por acción ácida y liberación de una molécula de agua, se convierte en un carbocatión. Ese carbocatión luego reacciona con otra molécula de fenol y de esta manera se va a producir la formación de la baquelita, es decir, se van a ir produciendo nuevas sustituciones electrofílicas con el fenol, y lo que finalmente va a generar es una red, un compuesto o un polímero de estructura en red de alta resistencia. Algo similar sucede cuando reacciona el formaldehído con la melamina. Tenemos esta estructura que es la unidad melamínica, que es un compuesto también bastante resistente y que lo conocemos todos porque forma parte de nuestra vida, ya que forma parte lo encontramos en los muebles de cocina, en vajillas. Y como dato curioso, le quise poner lo de las resinas epoxi. Nosotros sabemos que cuando compramos una resina epoxi, sabemos que viene dos componentes diferentes. No viene un solo producto. ¿Y esto por qué sucede? Porque en uno de los productos vamos a tener el polímero. El polímero tiene una característica especial, que tiene anillos oxiranos, enlaces éter y grupos oxidilo. En el otro tubo vamos a tener el compuesto poliaminado, que va a ser el que va a actuar como reactivo nucleofílico. Cuando reaccionan, o sea, cuando se mezclan ambos, se produce un entrecruzamiento. Y ese entrecruzamiento se da con tal rapidez que cuando nosotros pegamos, ¿sí?, es tan fuerte la unión con el objeto que es muy difícil que se rompa en el sitio donde nosotros hemos pegado. Sí se puede romper en cualquier otra parte, pero no en el lugar en donde se ha pegado con la resina epoxi. Luego tenemos los polímeros que se conoce como el de los 1000 usos, que es el poliuretano. ¿Por qué se conoce como polímero de los 1000 usos? Porque es un polímero que se puede utilizar para la fabricación desde una simple esponjita de baño o puede intervenir en construcciones. Y esto es gracias a su estructura, ya que podemos obtener poliuretanos entrecruzados o poliuretanos flexibles. ¿Y qué es un poliuretano? Se produce, este es un poliuretano, en realidad este es un uretano, y esto sería un poliuretano. El uretano se produce por la combinación de un isocianato con un alcohol, ¿sí? Si se combina un diisocianato más un diol, tenemos un polímero que es flexible, que serían las esponjitas que habíamos visto para el baño. Pero si se combinan poliisocianato con polioli, tenemos ya polímeros ramificados y vamos a tener polímeros que son polímeros ramificados que se lo pueden utilizar, por ejemplo, algunos para construcción.
En este caso tenemos la síntesis de un poliuretano que se usa para producir espumas rígidas, hules o elastómeros. Y es simplemente la combinación de un diisocianato de hexametileno con el 1,4-butano-diol. Solamente se los traje a modo de ejemplo. Recuerden ustedes que cuanto más lineal sea el polímero, más cristalino va a ser y por lo tanto más resistente. Y tenemos otro poliuretano que es muy conocido, que es el spandex o la lycra, ¿sí? Este es un polímero el cual es termoplástico, es un elastómero termoplástico y es muy curioso porque es un poliuretano muy inusual porque durante su polimerización combina segmentos rígidos que contienen estructuras de urea, compuestos aromáticos o uretano con estructuras o segmentos flexibles que son poliglicoles que pueden llegar hasta 40 unidades, ¿sí? Este poliglicol es lo que le da la flexibilidad y estos dominios formados entre bloques rígidos unidos por secciones flexibles hace que esta fibra actúe como un elastómero, es decir, que pueda llegar a estirarse sin deformarse. Y es por eso que se lo utiliza, por ejemplo, para la fabricación de ropa de gimnasia o, por ejemplo, de disfraces. Bueno, más ejemplos de polímeros en la vida cotidiana. Y finalmente tenemos un resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy. Hemos visto que la cristalinidad de los polímeros les determina mucho sus propiedades mecánicas, que cuanto más cristalinos eran, más resistentes eran. Entonces, cuando tenían poca cristalinidad, hablábamos de polímeros amorfos, que eran los plásticos o los elastómeros. Y lo que eran cristalinos, hablábamos de las fibras. También su cristalinidad va a depender o el punto de fusión, a mayor cristalinidad, mayor punto de fusión, y la estructura de los polímeros, podíamos tener polímeros lineales, podíamos tener polímeros ramificados y podíamos obtener polímeros con estereoquímica controlada gracias al uso de los catalizadores de Ziegler y Natta. Bueno, eso es todo lo que responde al tema de polímeros. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, nos vemos en un ratito. Así que, bueno, yo ya voy a dejar de compartir la pantalla y grabar, y en un rato nos juntamos para responder cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener. En cualquier caso, si no se pueden conectar más tarde, más o menos en media hora, lo que pueden hacer es enviarme sus consultas vía mail al campus virtual o al campus virtual y yo les voy a responder. Espero que les haya gustado las clases. Nos vemos en un ratito. Hasta luego, chicos.